El tema es que con este algoritmo, con una computadora clásica, con las computadoras que tenemos, ¿sí? Para poder descifrar una clave privada dada una clave pública con este algoritmo de una computadora como la que tenemos hoy, se tardaría milenios. Se tardaría la historia de la humanidad para hackear una clave privada. Pero ¿qué pasa? Con una computadora cuántica, como dijimos, estas computadoras cuánticas pueden ejecutar diferentes tipos de realidades al mismo tiempo. Por ende, podría ver, o sea, lo que haría este algoritmo es ir testeando una por una computadora clásica, lo que lo haría casi imposible, pero en cambio con una cuántica podría ejecutarse simultáneamente miles y miles de operaciones, de modo tal que esos milenios que yo tardaría con una computadora clásica hackear una dirección de Bitcoin, con una computadora cuántica sería posible hacerlo en horas de trabajo. Entonces acá viene el tema del miedo. Entonces sí, Fernando, me estás diciendo que una computadora cuántica puede hackear la dirección de Bitcoin. Y en realidad sí. Hola a todos, soy el Bitcoin Libertarian, acá nuevamente con ustedes. Y hoy quiero hablar de algo que se viene conversando muchísimo y hay un montón de posteos que se están haciendo en X y en la comunidad de Bitcoin y la comunidad científica, que es la computación cuántica, ¿sí? Muchos dicen que las computadoras cuánticas pueden hackear la red de Bitcoin y pueden hacer que se pierdan miles de millones de dólares en valor de la red de Bitcoin. Muchos dicen que hay que hacer algo urgente, otros dicen que el riesgo no es tan infundado, pero acá vamos a hablar un poquito de qué es una computadora cuántica, cómo puede atacar a Bitcoin y cuáles son las posibilidades de que eso pase. Y al final voy a dar mi propia conclusión sobre el tema, porque se está generando todo este FAD. El FAD en los términos de Bitcoin es Fear, Uncertainty and Doubt, miedo, incerteza y dudas, con esto que va a pasar con la computación cuántica, que está muy en boga en estos días. Entonces, vamos a ver primero y principal vamos a ver qué es una computadora cuántica, porque uno dice, bueno, la computadora cuántica, la computadora cuántica, la computadora cuántica. En realidad, la computadora cuántica no es una MacBook que pueden comprar en un Apple Store y anda más rápido. Una computadora cuántica tiene un diseño especial, ¿sí? Que hace que trabaje siguiendo las leyes de la física cuántica, que no es las leyes de la física que tenemos en el mundo que vivimos del día a día. La física cuántica estudia la física a nivel atómico, a nivel del átomo, a nivel de las interacciones atómicas. Entonces, no es una computadora MacBook que anda más rápido o que tiene otro tipo de funcionamiento y por eso la hace tan particular. La computadora cuántica, en realidad, para eso tenemos que saber cómo funciona nuestra computadora normal. La computadora común, lo que se basa es todo lo que nosotros vemos de las computadoras, todas las operaciones, se llaman bits, ¿sí? Todo está basado en algo que se llama bits. Los bits es un estado binario, ¿sí? Puede ser un 1 o puede ser un 0. Es como si fuera un interruptor de la luz que cuando está apagado marca 0 y cuando está encendido marca 1. En base a esas combinaciones de unos y ceros, tenemos toda la operatoria de las computadoras actuales. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, hablan de algo que tiene 256 bits, 16 bits, quiere decir que el tamaño de ese número son 256 unos o ceros. La computadora cuántica viene a jugar, ¿sí?, con los estados de la física cuántica, en donde esos estados se determinan mediante probabilidades. Y perdón si estoy diciendo algo mal, pero lo estoy trayendo tan a la Tierra como sea posible. La computadora cuántica, en realidad de tener esos bits, lo que tiene es qubits. ¿Qué quiere decir qubits? Qubits es un una especie de bit que lo que puede tener es un estado múltiple. Los bits de una computadora normal pueden tener solamente 0
o puede ser 1. En cambio, una computadora cuántica, ¿sí? Esos qubits quiere decir que puede tener tanto 0 como 1, tiene un estado múltiple simultáneamente. ¿Está? Entonces, esto vendría a ser como si fuera una moneda. A ver, si en la computación común esos bits son un interruptor que puede estar prendido o apagado, una computadora cuántica es una moneda que está girando en el aire. Una moneda que está girando en el aire tiene cara, tiene seca, pero mientras está girando en el aire, no, no sabemos qué es. Puede ser tanto cara como, como seca. Entonces, lo que permite estos estados que crecen exponencialmente, eh, pueden operar en paralelo muchas cosas. Entonces, por eso, este estado de superposición que tienen las computadoras cuánticas nos permiten ejecutar muchas veces en paralelo diferentes tareas. Es como si, por ejemplo, no sé, yo voy a una biblioteca y quiero encontrar un libro, una computadora común iría estante por estante, libro por libro, hasta encontrar ese libro que yo estoy buscando, mientras que una computadora cuántica lo que puede hacer es iluminar esas estanterías de la biblioteca y automáticamente seleccionar el libro que estaba buscando. Entonces, eso es básicamente cómo trabaja la computadora cuántica. Puede imaginarse diferentes, perdón, imaginarse no, procesar diferentes realidades simultáneas hasta encontrar el resultado que se pueda encontrar. Entonces, estas son las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas existen, ¿sí? No son una ciencia ficción, no es algo que no existe, existen, pero existen en condiciones muy extremas. Yo no puedo tener una computadora cuántica en el living de mi casa. Una computadora cuántica está en lugares, no sé si vieron la foto, que es como una especie de, son como tubos también, no es como la computadora común. Una computadora cuántica tiene que estar en lugares a muy baja temperatura, cerca del cero absoluto, ¿sí? No puede estar a temperatura ambiente ni con aire acondicionado, por lo que necesita un sistema de refrigeración muy grande. También tiene que estar en lugares donde no haya movimiento sísmico, tiene que estar muy controlado. Entonces, como podemos ver, una computadora cuántica, si bien puede resolver operaciones a una velocidad infinitamente mayor que una computadora común, porque puede operar distintas realidades al mismo tiempo y seleccionar cuál es la más correcta, tampoco la puedo tener en mi casa o en una casa común. Y aparte que cuesta miles de millones de dólares. Entonces, una computadora cuántica, partiendo de la base, no puede ser accesible muy fácil, ni siquiera para una organización terrorista. ¿Está? Entonces, las computadoras cuánticas que existen hoy, habíamos hablado que tenían esos qubits en vez de bits. Las que existen hoy, por ejemplo, Google tiene un prototipo que alcanza alrededor de los 1000 qubits físicos, ¿sí? Esos qubits esos 1000 qubits, que no sé si son muchos o son pocos, en realidad son pocos. Para aplicaciones prácticas se necesitan órdenes de magnitud mucho mayores. Además, estos qubits en esta interacción, lo que puede generarse se puede generar mucho ruido, puede haber interferencias, por ende no devuelven el resultado que se espera. Entonces, estos qubits lo vamos a dividir entre qubit físico y qubit lógico. El qubit lógico es el qubit que verdaderamente saca el resultado sin ruido. Para tener un qubit lógico, tiene que haber por lo menos 1000 qubits físicos. Entonces, tenemos que la computadora de Google tiene alrededor de 1000 qubits físicos, pero en realidad tendría un qubit lógico, ¿sí? Que con algoritmos se encuentran, con un algoritmo, con un código que se llama Surface Code, se encuentran esos qubits lógicos que son los que en definitiva terminan resolviendo los problemas. Entonces, para ver cómo la computadora cuántica puede atacar a Bitcoin, lo que tenemos que entender es cómo se generan, en primer lugar, dos cosas fundamentales. Una billetera de Bitcoin lo que tiene son dos claves. Como ayer vimos en Noster, acá pasa exactamente lo mismo.
Bitcoin va a tener una llave pública y una llave privada. Para ponerlos en contexto como si fuera un banco, la clave pública o la llave pública sería su CBU, ¿sí? Y la llave privada sería el password para mandar una transacción. Entonces, cuando yo quiero mandar una transacción, necesito firmar esa transacción con mi llave privada, ¿sí? Que eso, para los que saben un poquito más, es lo que se traduce en 12 o 24 palabras, pero en realidad es un código, un chorizo que no se puede ver muy fácilmente. Entonces, estas llaves privadas se generan a través de un algoritmo de curva elíptica para firmas digitales que se llama, según sus siglas en inglés, ECDSA. Esa clave privada lo que genera es una clave pública, que es la clave visible, y permite la verificación sin exponer el secreto. Esas claves públicas están visibles en la blockchain porque apuntan lo que es su número de cuenta. Si yo quiero recibir Bitcoin, le paso, si ustedes habrán visto que hay QRs o también cadenas de caracteres muy largas, eso sería su llave pública. Entonces, en teoría, a día de hoy, no se puede, sabiendo una clave pública, obtener la clave privada, ¿sí? Pero hay un algoritmo, ¿sí? Hay un algoritmo que se llama el algoritmo de Shor, que lo que permite es, con esta llave privada, esta llave pública, perdón, hacerla, ¿cómo es que se llama? Hacerla con, esperen que me fijo en el machete, factorizándolo, se puede tratar de, con esa factorización, encontrar las diferentes combinaciones que de la llave pública me lleve a la llave privada y así tener acceso a disponer de esos Bitcoin. Actualmente, las direcciones que pueden ser vulneradas con este algoritmo es un 25% de los Bitcoin disponibles, o sea, unos 4 millones. ¿Sí? Entonces, estos 4 millones, mediante el uso de este algoritmo, se podría, teniendo la clave pública, se podría obtener la clave privada. El tema de que con este algoritmo, con una computadora clásica, con las computadoras que tenemos, ¿sí? Para poder descifrar una clave privada dada una clave pública con este algoritmo y una computadora como la que tenemos hoy, se tardaría milenios. Se tardaría la historia y la humanidad para hackear una clave privada. Pero ¿qué pasa? Con una computadora cuántica, como dijimos, estas computadoras cuánticas pueden ejecutar diferentes tipos de realidades al mismo tiempo. Por ende, podría ver, o sea, lo que haría este algoritmo es ir testeando una por una en una computadora clásica, lo que lo haría casi imposible, pero en cambio con una cuántica podría ejecutarse simultáneamente miles y miles de operaciones, de modo tal que esos milenios que yo tardaría con una computadora clásica hackear una dirección de Bitcoin, con una computadora cuántica sería posible hacerlo en horas de trabajo. Entonces acá viene el tema del miedo. Entonces sí, Fernando, me estás diciendo que una computadora cuántica puede hackear la dirección de Bitcoin. Y en realidad sí. Hoy por hoy, las llaves privadas, un 25% de esas llaves privadas son vulnerables a un ataque de una computadora cuántica. Pero acá viene la buena noticia. La buena noticia es que habíamos visto que las computadoras cuánticas que tenemos hoy tienen alrededor de 1, 2 o hasta 100 qubits lógicos para operar. Para que una computadora cuántica pueda hackear una dirección de Bitcoin, y no estoy hablando de toda la blockchain, sino una billetera de Bitcoin, ¿sí? Necesita por lo menos 2330 o más qubits lógicos. Hoy dijimos que hay las que más tienen son alrededor de 100 qubits lógicos, ¿sí? Entonces, necesito una computadora que tenga 2330 o más qubits lógicos, cosa que hoy día no
existe. Y además lo que tengo que saber es que las computadoras que más cantidad de qubits físicos tienen hoy, son alrededor de 1.000.000. Y si yo estos qubits lógicos, estos 2.300, 2.400 qubits lógicos que una computadora cuántica necesita para hackear una dirección de Bitcoin, los tengo, es porque necesito alrededor de 300 millones de qubits físicos. Por lo que, según cómo está evolucionando la tecnología hoy en día y con las estimaciones que se hacen, quiere decir que esto será posible obtener dentro de 10 o 20 años. O sea que todavía el riesgo cuántico no es muy factible. De hecho, hay cálculos que dicen que para el 2030, entre el 2030 y el 2035, hay una probabilidad de entre el 15 y el 20% que se desarrolle esta tecnología cuántica para atacar una billetera de Bitcoin. Paralelamente, el NIST, que son institutos de regulación que desarrollan nuevos algoritmos, están desarrollando algoritmos resistentes a la computadora cuántica como el MLKEM para encapsulación de claves, el MLDSA para firmas digitales, el CLHDSA basado en funciones de hash y ofreciendo un respaldo conservador, y el HQC que está enfocado en los códigos correctores para la diversificación. Entonces, con esto lo que queremos decir es que la computación cuántica puede hackear una dirección de Bitcoin que en realidad no una, puede hackear un 25% de las wallets de Bitcoin, que por lo general son las wallets viejas de la era de Satoshi. O sea que si ustedes no son OGs, probablemente no tengan ningún problema con las computadoras cuánticas, ¿sí? Ahora, para lograr que se hackeen esas wallets, lo que hay que generar es un poder computacional tan grande que la relación de costo-beneficio hoy no sería posible. Supongamos que yo hoy pudiera tener toda esa tecnología, tendría que gastar en el ataque más de $1 billón. ¿Para qué? Para obtener un 25% de todos los Bitcoin circulantes, alrededor de 4 millones de Bitcoin, que serían en dinero fiat unos $500.000, $500 millones. Por otro lado dirías, bueno, pero yo no lo voy a vender hoy, lo holdeo y a futuro van a valer mucho más. En realidad, y este es lo que yo digo, es hacer un hackeo a la red de Bitcoin, hacer un hackeo a Bitcoin, es pegarse un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque una de las cosas que le da valor a Bitcoin, cuando te dicen que Bitcoin no está eh, bancado por nada, está bancado por la seguridad, está bancado por la invulnerabilidad. ¿Ustedes imaginan cuántas veces se ha tratado de hackear Bitcoin desde que existe Bitcoin? Y Bitcoin es la red que está constantemente siendo atacada y eso lo hace más fuerte. Ahora, si yo demuestro que con una computadora cuántica puedo hackear Bitcoin y robarme los Bitcoin de una billetera, automáticamente, al encontrar esa vulnerabilidad, el precio de Bitcoin va a empezar a caer. Va a empezar a caer dramáticamente porque ya no es un medio seguro de almacenar tu dinero y tu valor. Entonces, voy a hackear algo que en el mismísimo momento que lo hackee va a perder valor. Entonces, no tengo ningún incentivo para operar. Sumado a esto, es muy complejo llegar a una computadora cuántica. No es ir y comprar una MacBook en un Apple Store. Por ende, si yo llego a tener el acceso a una computadora cuántica, no voy a hackear la red de Bitcoin, voy a hackear la red de HSBC, que puedo robarme el dinero, pasarlo a Bitcoin y que nadie se entere lo que pasó. Si bien la red de los bancos tiene muchas más capas que la hacen quizá segura, al estar dentro de servidores centralizados es mucho más fácil acceder
y no robarse una billetera, robarse automáticamente todo el dinero que hay en los bancos del mundo. Entonces, creo que el miedo a la computación cuántica es algo que viene moviéndose hace mucho tiempo y que, si bien hay que tenerle respeto, yo creo que no es una amenaza para Bitcoin en el mediano plazo. Hay que ver cómo evoluciona todo, pero creo que también los incentivos para proteger Bitcoin son cada vez más grandes. Por ende, hay muchos proyectos que están trabajando en algoritmos y en sistemas de control para que Bitcoin sea resistente a un ataque cuántico. Entonces, esa es la conclusión. Yo creo que no hay un miedo no hay una amenaza cuántica inminente. Podría haberlo luego del 2035, 2040, pero para entonces Bitcoin ya va a estar con mucha más seguridad porque la comunidad es tan fuerte que lo va a hacer tan seguro que la computadora cuántica no lo va a poder atacar. Bueno, eso es todo. Perdón si no fui si las cosas técnicas no las pude explicar bien. Espero que lo hayan entendido. Espero que los que tienen miedo se hayan sacado el miedo. Y espero que los que quieran saber algo o ahondar más en este tema, me lo dejen escrito en los comentarios para así me obligo a estudiar más y poder darle mejor valor para todos ustedes. Nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast. Compartan este episodio con la gente que quieren, compartan este episodio con la gente que odian, porque tenemos que llegar a 8 billones de personas que usen Bitcoin. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, _ o _. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.